En este segundo vídeo vamos a ver el resto de ecuaciones de la recta que no hemos visto en el primero. Vamos a empezar por la ecuación normal. En la ecuación normal, lo que me dan para definir la recta es un punto A de coordenadas a1, a2, igual que antes, y ahora me dan, en vez del vector director de la recta, me dan un vector n perpendicular a la recta R, n sub r. Teniendo esto en cuenta, para poder dibujar la recta, me llevo mi vector perpendicular aquí al punto A y ahora dibujo una recta perpendicular a ese vector que pase por A. Esta es la recta R. Quiero definir cualquier punto genérico P de esa recta de coordenadas x, y. Bueno, pues si os dais cuenta, el vector AP, sea cual sea ese punto P, va a ser siempre perpendicular al vector n sub r. Bueno, os he dicho que el vector n sub r me lo tienen que dar definido. Me tienen que dar las componentes de ese vector. Hombre, si recordáis del vídeo anterior, si la ecuación general de la recta es esta, donde os recuerdo que A, B y C son números, dijimos que un vector perpendicular a esa recta puede ser este, el de coordenadas AB. Este es un vector perpendicular. Me da igual las coordenadas que me den, pero bueno, si yo parto de la ecuación general, pues puedo coger ese vector perpendicular. Entonces voy a suponer que justo esas son las coordenadas AB. ¿Vale? Entonces, la ecuación normal de la recta, como he dicho, la calculo sabiendo que el vector de posición AP por el vector de perpendicular a la recta tiene que ser 0. Claro, el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares me da 0 y simplemente lo desarrollo. El vector AP siempre es el extremo menos el origen. Entonces, x menos a sub 1 y menos a sub 2, esas son sus componentes, por AB me va a dar 0. Si esto lo desarrollo, sé cómo se calcula el producto escalar de dos vectores, pues me quedaría A por x menos a sub 1 más B por y menos a sub 2 es igual a 0. Y ya con eso obtengo la ecuación normal de la recta. Si sigo con el razonamiento de antes y quiero relacionar esta ecuación normal con la ecuación general de la recta, pues voy a desarrollar esta ecuación. Entonces simplemente opero y me queda que ax menos a sub 1 más bi menos b a sub 2 tiene que ser igual a 0. Voy a escribirlo en el orden en el que lo tengo aquí, en la ecuación general, y entonces me queda ax más bi menos a sub 1 más b a sub 2 es igual a 0. Por similitud con la ecuación general, claro, lo que tengo es que esto es A, evidentemente, esto es B y todo esto tiene que ser C. Bueno, pues eso sería la ecuación normal. La ecuación normal canónica es muy similar a la anterior, pero en vez de utilizar un vector normal como el que he utilizado aquí, voy a coger el vector normal a la recta que sea perpendicular a, que sea de módulo 1. Un vector de módulo 1. Y entonces yo sé que ese vector unitario perpendicular a la recta va a tener de componentes a partido por la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que es el módulo del vector que cogí en el apartado anterior, y b partido por el módulo. Entonces, haciendo el mismo desarrollo que he hecho antes, me queda la ecuación normal canónica. Claro, me va a quedar similar a esta, pero ahora voy a tener, en vez de a, voy a tener a partido por el módulo del vector. Y entonces la ecuación normal queda a partido por el módulo de a al cuadrado más b al cuadrado x más b partido por el módulo del vector más b al cuadrado y más c
partido por el módulo del vector es igual a 0. O sea, es muy similar a la general, pero tomando como base un vector de módulo 1, es decir, un vector unitario. Para la ecuación punto pendiente, lo lógico es utilizar este tipo de ecuación para definir una recta siempre que las dos condiciones que me dan para definir esa recta R sean las coordenadas de un punto por el que pasa, o sea, si vuelvo a dibujar aquí mis ejes y X, pues me vuelven a dar un punto A de coordenadas a sub 1 a sub 2, y ahora lo que me dicen es la pendiente de la recta, que siempre la hemos llamado M, que os recuerdo que es la tangente de ese ángulo alfa que forma la recta con el eje X. Entonces, si la recta es esta es la recta a la que quiero hallar la ecuación, lo que me están dando es, por tanto, la tangente de este ángulo. Fíjate que si me dan la tangente de este ángulo, yo puedo utilizar como vector director de esta recta un vector en el que esta componente mida 1 y por lo tanto esta va a medir la tangente de alfa, es decir, m. Este va a ser el vector director que tome para definir la recta. Entonces, con ese vector director, si me acuerdo de cómo os expresaba la ecuación continua, la ecuación continua de R quedaría así: x menos a sub 1 partido de 1 es igual a i menos a sub 2 partido de m. Claro, como os he dicho antes, u sub r en este caso va a ser el vector 1, m. Por eso, estas son sus componentes. Si partiendo de esta ecuación continua, lo que hago es opero, paso la m aquí, y bueno, paso el 1, es decir, nada, lo dejo como está, multiplico por 1, me queda que i menos a sub 2 va a ser igual a m por x menos a sub 1. Y así tengo la ecuación en la que me están dando la pendiente de la recta y conozco un punto por el que pasa. Esa es la ecuación, por lo tanto, punto pendiente. Y ya solo nos queda ver la ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria, vamos a dibujar de nuevo los ejes, el eje Y, el eje X. Si mi recta R es esta, por ejemplo, esta es la recta de la que quiero hallar la ecuación segmentaria, utilizo esa expresión cuando lo que me dan son los puntos en donde esa recta corta los ejes. Entonces este sería el punto 0B. Te recuerdo que B es lo que siempre es lo que estamos utilizando en este tema para referirnos a la ordenada en el origen. Y este será el punto A0, es en donde corta el eje X. Entonces, si yo sé estos dos puntos, lo que puedo hacer es tomar como vector director de la recta el vector u sub r de componentes A menos B. Claro, ¿qué estoy tomando aquí? Pues si yo dibujo ese u sub r, lo que estoy haciendo es restando este punto menos este, vamos, mejor dicho, sus vectores de posición. Entonces el vector u sub r que estoy tomando como director de la recta es este de aquí. Este es el u sub r. Entonces, con ese vector director y sabiendo que además pasa por este punto A, puedo decir que la ecuación continua de esta recta sería x menos a partido por a es igual a i menos 0, claro, es la segunda coordenada del punto, partido por menos b. Si yo esto lo opero, me queda i partido de b, he pasado este término, lo he pasado a este miembro, más x partido de a menos 1. Claro, ¿qué es esto? Esto me da menos 1, igual a 0.
Es decir, la expresión es y partido de b más, o bueno, lo voy a poner en el orden que siempre lo escribimos, primero la x. X partido por a más y partido por b es igual a 1. Y esta sería mi ecuación segmentaria de la recta. ¿Cuál es la relación entre la ecuación segmentaria y la ecuación general? Pues muy sencillo. Mira, yo parto de la ecuación general, que es esta, x más bi más c igual a 0, y quiero llegar a una expresión parecida a esta. Pues si c es distinto de 0, yo puedo dividir todo esto entre menos c. Y entonces, para que me quede algo parecido a lo que tengo aquí. Y entonces esto sería a partido por menos c, x, más b partido por menos ci, menos 1 es igual a 0. Paso el 1 al otro miembro, entonces me quedaría. Y bueno, antes, otra cosa que voy a hacer también es, fíjate que aquí tengo x dividido entre un número. Entonces lo que voy a hacer es pasarla aquí dividiendo para que me quede x dividido entre un número. Entonces me quedaría x partido por menos c partido por a más y partido por menos c partido por b es igual a 1. Si yo comparo lo que tengo aquí en esta expresión con lo que tengo aquí, llego a la conclusión de que esto es a, es decir, es la coordenada o el valor en x en el que la recta corta el eje x, y esto de aquí es b. Claro, lógico, porque si lo pensáis, o sea, yo lo que estoy haciendo es hallando, en este caso, si quiero hallar a, lo que estoy es dando un valor de y 0 y despejando la x. Vamos a ver qué pasa si en la ecuación general y vale 0, voy a hacerlo en azul. Si y vale 0, la ecuación general que me queda es ax más c igual a 0. Por lo tanto, x es menos c partido por a. Claro, el punto donde he dicho que corta al eje x, la y vale 0. Si hago lo mismo con x igual a 0 y lo que quiero es la ordenada en el origen, el punto en el que la recta r corta el eje y, pues lo mismo pero haciendo la x 0, ¿no? Y me queda bi más c igual a 0. Es decir, y lógicamente es menos c partido por b, que es mi ordenada en el origen. O sea que, como veis, todo encaja. Pues nada, con este segundo vídeo ya quedan repasadas todas las distintas ecuaciones de la recta. Fijaros que hemos intentado relacionar qué ecuación me interesa utilizar en función de los datos en los que parto, pero también puedo pasar de una expresión a otra operando y vamos fácilmente. Preguntad todas las dudas en clase. Hasta luego.